regreso a la situación original, en donde tenemos un neutrón y un neutrino. Eso puede suceder en una sopa tan caliente como la que vive en el Sol. Entonces, este tipo de cositas que dibujé aquí, este decaimiento beta con su posterior reconstrucción, por decirlo de alguna manera, el decaimiento beta inverso, ocurre todo el tiempo en el Sol. Eso está ocurriendo. Y eso ocurre gracias a la fuerza débil. Lo que dibujé en estas pequeñas explosiones en el centro son, de hecho, los bosones que intercambian las partículas cuando sienten estas interacciones débiles. Y estos bosones son diferentes a los gluones y diferentes también a los fotones. Son otras cosas. Son otras cosas que de hecho son masivas y que voy a llamar bosones mediadores débiles. Entonces, por eso puse aquí la letra W. Hay otro señor que se llama Z, pero esos son los mediadores de las interacciones débiles y aparecen aquí, son intercambiados a la hora de que ocurren estas transformaciones insospechadas. La gente también vio cierta simetría de este lado, muy parecida a la simetría de spin, la describió en términos de teoría de grupos y llegó al grupo SU2. Finalmente, las interacciones electromagnéticas nos permiten transformaciones entre partículas de la misma carga o las interacciones que ya había mencionado antes. Y aquí simplemente introduje otras partículas con un nombre no tan arbitrario, pero quizá desconocido, que tienen carga negativa, las azules, todas las superiores las voy a llamar leptones, de hecho en un instante, pero aquí tengo carga negativa que se transforma en carga negativa y a carga negativa. O sea, no puede cambiar la carga en las interacciones cuando se intercambia un fotón, eso no puede cambiar. Y lo que tengo abajo son los famosísimos quarks, tampoco pueden cambiar carga, simplemente se quedan como están. Entonces, aquí existe la carga electromagnética y así es como los vamos a entender. Las interacciones fuertes tienen carga de color, las interacciones débiles tienen una carga débil y estas interacciones tienen carga electromagnética la habitual. Ya poniendo todos estos ingredientes en forma, todos los puntitos, llegamos a la descripción del modelo estándar de partículas elementales, en el que nos dicen primero que nada que todo lo que observamos, todo lo que conocemos, se puede interpretar en términos de un grupo de partículas, los quarks que mencioné anteriormente, up y down, que forman nucleones y otras partículas también, y los leptones que están aquí abajo, el electrón y su correspondiente neutrino. Todo lo que observamos es eso. Pero las personas se pusieron a observar en el espacio, por rayos cósmicos, partículas que llegan de otras galaxias o de agujeros negros, quién sabe de dónde, que atraviesan nuestra atmósfera, nos atraviesan a nosotros, atraviesan la pirámide del Sol y permiten hacer interesantes experimentos. Y esas partículas, muchas de ellas, no están compuestas de estos quarks y leptones que tengo en este primer grupo. Entonces la gente, Glashow, entre otras personas, diseñaron un sistema. Dijeron, no solamente esas partículas existen, existe otro grupo un poquito más pesado, una copia idéntica en otros aspectos a este primer grupo, que vamos a llamar la segunda generación. Entonces la segunda generación va a tener también a sus quarks, que vamos a llamar encanto, charm, y extraño, extrañeza, strange, y vamos a tener sus respectivos leptones, el muón y su neutrino. Pero no era suficiente. De hecho, a Kobayashi y Maskawa hace poquito les dieron el premio Nobel porque ellos describieron que esto no podía ser el final de la historia. Necesitábamos un tercer grupo, una tercera generación o familia de partículas elementales que contienen al quark top, quark bottom y los tauones, sus correspondientes neutrinos. Si se acuerdan, hace un par de meses, Opera dijo que había neutrinos supraluminales. Pues básicamente Opera estaba hablando de estos neutrinos, a pesar de que quería describir más bien estos neutrinos del tauón. Esto es como un comentario, nada más como un chisme. Bueno, entonces, el modelo estándar, confeccionado en 1967 finalmente, contiene 3 generaciones, 3 grupos de quarks y leptones. Pero originalmente este grupo no tiene masa, de hecho, este grupo de partículas no tiene masa. Eso lo voy a decir en un instante, voy a denotar más detalles al respecto, porque hay 3 grupos, etc. Existen los grupos de quarks, los grupos de leptones, intercambian información
a través de los distintos mediadores de las fuerzas, el fotón, los gluones, los bosones débiles. Pero necesitamos más porque les acabo de decir que en el formalismo original no existe masa. Entonces la pregunta natural es ¿de dónde sale la masa? Queremos saber de dónde sale. Y resulta que es aquí donde el señor Higgs, eso lo hizo antes de 1967, 1964, sugirió la partícula de Higgs. Pero vamos a entender un poquito más esta masa, porque no es la masa ni la de pan, ni la de tortillas, ni la que nos compone a nosotros. No es esa masa de la que estamos hablando, no es esa masa la que se describe en el modelo estándar de partículas elementales. ¿Por qué? Sabemos que un protón y un neutrón pesan casi lo mismo, en términos energéticos es 1 gigaelectronvoltio, así lo llamamos, pero un protón en particular está compuesto de 2 quarks arriba y un quark abajo, como ya mencioné. Los físicos experimentales observaron todos estos quarks que describí antes y de hecho fueron capaces de medirles también la masa a ellos. Entonces nosotros esperaríamos que la suma de las masas de estos distintos quarks nos diera justamente 1 gigaelectronvoltio, pero no es así. Resulta que si sumamos todas las masas nos da una fracción ínfima del total de la masa de los protones y neutrones, que son nuestra materia constitutiva, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo demás entonces? Todo lo demás, el 99% del protón, es energía de ligadura, básicamente así la llamamos, que mantiene a todas estas sustancias, todos estos quarks unidos debido a la fuerza fuerte, etc. Y es lo que hace la masa que nos compone a nosotros y que compone las mesas y todo lo demás. No estoy hablando de esa masa, no es de esa de la que habla el mecanismo de Higgs, es de otra. Es la masa de las partículas elementales. Y todas las partículas elementales deben de tener masa por una simple razón, quizá un poquito técnica. Nosotros sabemos que solamente observamos partículas que provienen de la primera generación. Nuestros protones solamente tienen quarks up y down. Pero hay otros quarks que igualmente podrían formar partículas como el protón. Pero nosotros sabemos que la física que conocemos le gusta vivir en un estado de mínima energía. Entonces, y la masa forma parte de la energía. Entonces, si las partículas más pesadas, por ejemplo el top y el bottom, quarks pesados, son más pesados, entonces van a decaer poco a poco hasta llegar al estado de mínima energía, que es el que nosotros conocemos. Simplemente por esta razón deben de tener más, porque si no, no decaerían. Podríamos conocer a alguien compuesto de quarks top y bottom, igual como nosotros, que estamos compuestos de quarks up y down. Y eso no ocurre en la naturaleza. Entonces tenemos que entender un poquito más de cómo llega la masa a estas partículas. Para eso tenemos que entender mejor a la partícula de Higgs descrita en el modelo estándar de partículas elementales. Dijimos hace un momento que existen estas interacciones de energía, una densidad lagrangiana para el Higgs. Entonces vamos a tener esta parte con derivadas que se entiende como densidad de energía cinética para el Higgs, y lo de abajo lo vamos a denotar como V, haciendo referencia a que es energía potencial o densidad de energía potencial para el Higgs. Noto en esta densidad lagrangiana que acabo de dibujar que hay 3 parámetros libres: lambda, mu y alfa, completamente libres en esta teoría. En particular, mu cuadrado podría ser positivo o negativo, a nadie le importa. Pero resulta que si yo dibujo este potencial en 2 dimensiones, porque H es complejo, este potencial V de H puede llegar al famosísimo sombrero mexicano. Parece que esta es la mayor contribución de la ciencia mexicana al mundo. Bueno, todo el mundo habla del Mexican Hat, todo el mundo, así lo conocemos. El potencial mexicano básicamente lo que nos describe es que si el sistema físico por alguna razón evolucionó de un estado con mu cuadrado positiva a mu cuadrado negativo, va a adquirir esta forma, y entonces el Higgs que vivía aquí arribita, cuando era positivo esto era un mínimo, cuando evoluciona a este estado de mu cuadrado negativo, va a bajar a buscar su mínimo, un mínimo diferente de esta posición. Pero en esta evolución va a ocurrir algo interesante. El valor del Higgs en el punto máximo, en el punto 1,
el valor del Higgs es 0. Pero aquí abajo, no. Entonces, lo que va a suceder en esta transición de fase de segundo orden es que simplemente por el cambio de signo de este parámetro μ, lo que puede ocurrir es que el Higgs, de ser simplemente un campo libre sin valor de expectación, adquiera un valor de expectación en el vacío tal como el que describimos hace un rato. Y esto es muy importante por lo siguiente. Observemos cuidadosamente la primera parte de esta densidad lagrangiana. Tiene una constante que no conocemos y luego tiene el campo de Higgs. Si el campo de Higgs es sustituido por su valor de expectación en el vacío en el que nosotros vivimos, entonces va a ser un número. Y todas las cantidades que aparezcan en una densidad lagrangiana que tengan a un campo elevado al cuadrado, como aquí, este psi barra por psi, van a ser considerados términos de masa. Entonces resulta que simplemente por sustituir h por un número fijo, que es el valor esperado en el vacío del campo de Higgs, voy a darle masa a estas partículas psi e que describían estos campos psi e que describían a los electrones. Entonces, así es como esta partícula en particular, así suena, adquiere su masa, y también los quarks adquieren su masa de esta manera. Todas las partículas elementales. Esa masa ínfima, pero no sé, es así como la describen. Y si nosotros medimos todas las masas de quarks y leptones, vamos a poder fijar los parámetros lambda, h, el valor en el vacío de h, y ese alfa que también aparecía en el potencial del Higgs. Pero la masa del Higgs va a ser completamente indeterminada. No voy a hacer esta caricatura, espero que me hayan seguido de cómo entender la masa de las partículas. Y ahora llego al punto final de mi plática, que es el resultado que nos presentaron la madrugada del 4 de julio de este año. Básicamente de lo que nos hablaron es de la búsqueda de esta partícula que a través de desarrollar un valor de expectación no nulo puede darle masas a todas las partículas elementales. Entonces lo que nos dijeron estas personas aquí en algún lugar donde está el centro de conferencias, atiborrado de gente, es que hicieron experimentos. Resulta que, como ustedes pueden reconocer claramente, en esta cosa que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, en la frontera franco-suiza, ponen a girar unos protones en las dos direcciones. Los ponen a girar como locos. Pueden notar claramente que estas cosas verdes son protones muy acelerados, que van casi a la velocidad de la luz. Y resulta que cuando están suficientemente rápido, cuando tienen energías enormes, parecidas a las que se generarían para elevar la temperatura de 0 a 92.000 billones de grados Kelvin, cuando se generan esas energías, cuando la velocidad de estas partículas corresponde a esto, los hacen colisionar en estos dos centros de detectores, Atlas y CMS. Entonces las cabezas, los dirigentes de estas dos colaboraciones, Atlas y CMS, la madrugada del 4 de julio presentaron sus resultados. Este es un experimento, un simple detector chiquito. Si notan, aquí abajo hay algunas personas para que podamos estimar la escala de estas cosas. Este es un detector, me parece que es CMS, podría equivocarme, pero creo que es CMS. Entonces, lo que hacen las personas es asomarse a estos detectores y ver si está el Higgs, y entonces se quedaron esperando lo suficiente